para visualizar la utilidad de los elementos estructurales, por lo general se recurre a elaborar los diagramas momento-curvatura. Mejor dicho, para que los lazos histeréticos sean los más amplios posibles y los más estables, el sentido de estabilidad significa que cada ciclo de carga no se presente ni pérdida de resistencia ni pérdida de rigidez. Es decir, que el lazo histerético debería tener la misma forma. Para que suceda eso, tenemos que tener elementos que sean lo suficientemente dúctiles, es decir, que puedan incursionar en etapa inelástica, pero sin pérdida de resistencia. Es lo que necesitamos. El nivel de ductilidad de un elemento estructural de concreto armado se ve, como les decía, viendo este diagrama momento-curvatura. Este diagrama momento-curvatura se basa en los supuestos que nos mencionaba anteriormente. El principal, que las secciones permanecen planas antes y después de aplicadas las cargas. Aquí se está mostrando una viguita simplemente reforzada y con cargas aplicadas en los tercios. Estas cargas se van a ir incrementando hasta que se presente la falla en la viga. La falla está precedida por el aplastamiento del concreto. ¿Qué es lo que pasa con el acero en tensión? Puede o no puede estar en la carga se va a ir incrementando de una bien pequeñita hasta aquella que conduce a la falla de la viga. En un primer estado de carga, probablemente los esfuerzos en la fibra extrema traccionada y comprimida son bajitos. Decimos que la sección está en la etapa elástica. En esta etapa elástica nosotros podemos calcular su diagrama de formaciones unitarias. Por lo tanto, como hace rato mencionaba, podríamos definir cuánto vale la rotación en esa etapa. Es decir, tenemos aquí la sección, la deformación del acero en tracción, esta es la rotación. Esta distancia que es d menos c, la rotación será igual a la deformación unitaria versus d menos c. Entonces aquí, para este nivel de cargas pequeñitas, nosotros estamos en condiciones de medir cuánto vale su rotación. Se incrementa la carga hasta que los esfuerzos en la fibra extrema traccionada superan el módulo de rotura. Entonces aparecen las grietas por flexión, que son grietas verticales. En esa etapa también se puede calcular la deformación del acero de tracción y su curvatura asociada a esa condición. Se sigue incrementando la carga hasta que se presenta la falla. La falla se va a presentar cuando la deformación en la fibra extrema comprimida es de 3 milésimas y lo que pase en la acero en tensión esté o no esté influencia, pero luego nosotros podemos medir cuánto vale la curvatura. Bajo esta condición de carga hay un momento. Ese momento genera una rotación de carga. Bajo esta condición de carga también hay un momento que genera su propia rotación y en esta condición de carga también hay un momento y hay una rotación. Eso luego nos puede permitir para construir este diagrama que se llama momento curvatura. En las ordenadas se coloca la intensidad del momento y en la abscisa la rotación de la sección. Aquí bien, para acelerar esto, hay dos etapas bien marcadas. Como verán aquí, casi tenemos una etapa que es casi elástica lineal, ¿cierto? Es decir, hay proporcionalidad entre el momento y la rotación de la sección. Como ven, en este tramo de acá la pendiente es mayor que el tramo de acá. En este tramo la sección está así fisurada, toda la sección es efectiva. Y en este tramo de aquí hacia acá la pendiente es menor, eso significa que la sección está agrietada, pero una viga aún está incursionando en la etapa elástica lineal. Y a partir de este punto hacia adelante ya tenemos un comportamiento
elástico, no hay proporcionalidad entre la rotación y el momento. Este punto de acá es valiosísimo, es la rotación asociada a la fluencia del acero en tensión. También se podría decir de este modo, que el acero en tensión entra en fluencia, va a generar una rotación que le podemos llamar phi y, la rotación que genera la fluencia de la aceleración, y ese momento es m. Pero la sección puede soportar un momento mayor que aquel que genera el inicio de la fluencia de la aceleración, y ese momento mayor es el punto E, que corresponde a la condición de la falla. Aquí está el momento resistente. Este es el momento que da inicio a la. Esa curva está marcada de ese modo. Se puede representar de esta manera. Por acá podemos dibujar la línea vertical que representa el momento. La línea horizontal que representa la curvatura. Como ven, como la diferencia entre el momento que da inicio a la fluencia, la acero en tensión, y su momento resistente no es muy grande, entonces esta etapa se puede mostrar como si fuese una recta. Entonces, y la primera etapa también como si fuese una recta. Es decir, estamos haciendo una representación elastoplástica del diagrama momento-curvatura. Bien, acá la rotación que da inicio a la fluencia del acero en tensión. Acá el momento que da inicio a la fluencia del acero en tensión. Y esta rotación de acá corresponde al momento de la falla, al momento en que la fibra extrema comprimida desarrolla una deformación unitaria de 3 milésimas. Esta viga no lleva refuerzo transversal, por lo tanto la falla se va a presentar cuando la deformación en la fibra extrema comprimida sea de 3 milésimas. Esta es la representación esquemática del diagrama momento-curvatura. En una viga de concreto simple, va a fallar inmediatamente después de superado la etapa elástica. En una viga de concreto armado, la falla se va a presentar después de haber superado la etapa elástica. Es decir, fallar, entre comillas, el área que está por debajo de esta curva representa la tenacidad de la sección, es decir, la cantidad de energía que almacena antes de que se presente la falla. Nosotros podemos relacionar esa cantidad de energía total que se presenta antes de la falla versus la cantidad de energía que, digamos, se almacena en la etapa elástica, y a esa relación le podemos dar un nombre. El nombre que se le da es de ductilidad, y se llama ductilidad de curvatura. Como a veces es complicado estar calculando el área de estos diagramas, lo que se hace es decir que hay cierta relación entre el área y estas rotaciones. Esto es, que la rotación por la ductilidad de curvatura es la curvatura en la que se presenta la falla versus la curvatura en la que se da inicio a la fluencia del acero en tensión. La capacidad de rotación de una sección
es valiosísima en el diseño sismo resistente, porque mide la cantidad de energía que puede ir almacenando antes de que se presente la falla. En el caso de vigas bien confinadas con buena cantidad de refuerzo transversal, este valor llega aproximadamente hasta 10, inclusive dicen algunos hasta 15, pero 15 es una exageración. Digamos 10, algo más o menos aceptable. Si digo un valor de 8, eso significa que la falla se va a presentar cuando tengamos una rotación equivalente a 8 veces la rotación que da inicio a la afluencia del acero en tensión. 8 veces. Esa sería la capacidad de rotación que tiene la sección. En este diagrama momento de curvatura nosotros podemos definir la ductilidad de la sección. Miren, aquí la pendiente de este ángulo sería MY entre phi y esa pendiente, como se está mostrando acá, representa la rigidez flexionante de la línea, es decir, representa la resistencia que ofrece la sección a la rotación de I, ¿cierto? Es decir, de I. Entonces nada más de trasladar los términos, esto se pasa para acá, M entre I. Entonces, la pendiente de este diagrama representa la rigidez flexionante de la sección. Y la rigidez flexionante es la resistencia que ofrece la sección a la rotación. Rigidez, ¿cierto? Resistencia a la rotación, en este caso. En la etapa elástica, la resistencia a la rotación se podría calcular como MY entre phi. Pero ¿qué pasa en la etapa inelástica, en la etapa plástica que te pongo llamar acá? La pendiente es cero. Eso significa que cuando la sección incursiona en la parte no lineal de la etapa inelástica, pierde resistencia a la rotación, ¿no? Pierde rigidez. Pierde rigidez, ¿cierto? Aquí, cuando la sección interviene en la etapa inelástica, no hay resistencia a la rotación. Y si no hay resistencia a la rotación, a eso se llama una articulación plástica. Es una articulación plástica. Una articulación plástica. Pero aquí hay una cuestión adicional. MY representa la resistencia, entre comillas, de la sección. La resistencia MY se mantiene a pesar de que la rigidez de la sección es cero. Y ahí viene el concepto de la utilidad. La utilidad es la capacidad que tiene la sección de poder incursionar en la etapa inelástica sin perder resistencia. ¿Qué pierde? Pierde rigidez. Pierde rigidez. Este concepto es valiosísimo porque miren, cuando sucede un sismo, lo que va a pasar con el edificio es se va a comenzar a mover, ¿no? Va a comenzar a oscilar. Esas oscilaciones o desplazamientos luego se transforman en requerimientos de rotación en las secciones. No sé si me entienden. Entonces el desplazamiento requiere que esta sección rote, o genera, mejor dicho, que esta sección acá rote. ¿Estamos? Y tal vez el requerimiento hace que esta sección de acá entre en fluencia. En ese instante esta sección se transforma en una articulación plástica. Y si se transforma en una articulación plástica, al perder rigidez,
ya pierde capacidad de soportar incremento de fuerza. Acuérdense que para que en algún elemento estructural, material, lo que sea, para que en ese material se desarrolle fuerza o capacidad de soportar fuerza, debe haber rigidez y debe haber deformación. Si la rigidez es cero, entonces esa sección en particular pierde capacidad de soportar incremento de carga. ¿Ven? Y como ya no tiene capacidad de soportar incremento de carga, comienza la famosa redistribución de fuerza. Entonces, digamos, esta sección se transforma en una articulación plástica. A partir de ese instante ya es incapaz de soportar incremento de carga lateral. Cualquier incremento de carga lateral de taquito lo comienza a trasladar hacia otras partes de la estructura. Lo pasa acá, lo pasa al otro y así sucesivamente. A eso se llama la redistribución de fuerza, y que solamente es viable cuando la sección o el elemento estructural tiene un comportamiento duro. Porque si tiene comportamiento frágil, no hay posibilidad de redistribución. Luego vamos a ver que el sismo severo demanda una cierta cantidad de desplazamiento y demanda una cierta capacidad de rotación de las secciones. La intención aquí es ver cuáles son las variables que influyen en la ductilidad de esta sección. A mayor ductilidad, mayor capacidad de poder incursionar en la etapa inelástica, mayor nivel de amortiguamiento histerético, mayor capacidad de disipar energía, ¿cierto? Bien, ¿qué variables influyen en la ductilidad de un elemento que trabaja en tensión? Viga o placa de concreto armado. Refuerzo transversal. Miren aquí, esta curva roja representa el concreto sin confinar. La cantidad de energía que almacena antes de la falla es pequeñita. Y aquí, concreto confinado, la cantidad de energía que almacena antes de la falla es muy grande. Si quiero medir aquí la ductilidad, sería esta deformación versus esta deformación de acá. En este caso es grande la ductilidad, y en el caso de acá sería esta deformación versus esta deformación de acá. La ductilidad es pequeña. Queremos un elemento que tenga un nivel alto de ductilidad. Bien, el concreto confinado o sin confinar va a influir prácticamente sobre el comportamiento de la... aquí se está trabajando con el diagrama momento curvatura para una viga sin refuerzo transversal y con refuerzo transversal. La curva de trazo verde corresponde a refuerzo transversal y la de rojo corresponde a la condición sin refuerzo transversal. La ductilidad, la rotación en la que se presenta la falla versus esta rotación de acá, me da una idea de ductilidad. Si a ojo de buen cubero esto es más o menos 0.25, ¿no? Para el caso de la, digamos, viga con refuerzo transversal, la ductilidad estaríamos hablando de 0.6 en un punto 0.25 más o menos, ¿no? Y para la cuestión esta o la situación esta de sin refuerzo transversal, la ductilidad de rotación sería igual a 0.3 más o menos entre 0.025. Ahí nada más haciendo digamos una relación entre los términos relativos. La de arriba tiene el doble de ductilidad que la de abajo, ¿no? Más duro. La ductilidad depende mucho del nivel de confinamiento del concreto. A mayor nivel de confinamiento del concreto, mayor ductilidad va a tener la sección del concreto armado.
vamos a permitir que el concreto desarrolle deformaciones unitarias mayores que la del 3 por 1000. El confinamiento, digamos, se puede proveer mediante refuerzo helicoidal o mediante estilos cerrados dispuestos con una determinada separación. La que genera mayor nivel de confinamiento es el refuerzo helicoidal, menor nivel de confinamiento son los estilos. El confinamiento o la acción de confinamiento del refuerzo transversal se va a activar cuando el concreto está expuesto a esfuerzos de compresión equivalentes al F'(C). En ese instante el concreto se expande transversalmente, se agrieta internamente, ¿no? Ese nivel de agrietamiento genera un incremento en el nivel de expansión transversal, el concreto luego se apoya sobre el refuerzo transversal y este tiene que generar una reacción de confinamiento sobre el concreto. Luego tenemos aquí el caso del que estuvimos hablando con el ingeniero, la influencia del refuerzo longitudinal en la ductilidad de la sección. Esta curva de color lila, rojo y la curva de color rojo, de azul, disculpe, corresponden respectivamente a una cuantía de 0.5%, 1.5% y 2.5%. A menor cantidad de acero, más dúctil es la sección. Vigas simplemente reforzadas con cantidades de acero en el orden de ese 7 por 1000 a 1% son vigas que dan buena ductilidad, ¿no? Cuantías mayores, la ductilidad se reduce. Recuerden que necesitamos que la sección sea dúctil para permitirle que pueda incursionar en la etapa inelástica sin pérdida significativa de rigidez, de resistencia. Con eso incrementamos el amortiguamiento histerético y la capacidad de disimpar energía del mismo. Y aquí está tal vez ya de manera más clara el asunto este de la influencia y la acero de compresión. Como ven, aquí tenemos 7 curvas y están casi pares. Las 3 primeras corresponden al caso en que se tiene una alta cuantía de acero en tracción, bien fuerte, de 3%, y en estas 3 primeras se ha ido variando la cuantía de acero en compresión. La cuarta y quinta representan una cuantía de 0.025 y con acero en compresión y sin acero en compresión, de la misma manera la curva 6 y 7. Recuerden que la ductilidad es la rotación en la que se presenta la falla versus la rotación que da inicio a la fluencia. Eso es una medida del nivel que tiene la sección a fin de ir disipando energía. Si nos referimos a estas curvas, notarán que las que tienen mejor comportamiento, la mayor ductilidad son las curvas 6 y 7. Mayor ductilidad. Conforme se va incrementando la cantidad de acero, la ductilidad en la sección va reduciendo. Con respecto a la curva 6 y 7, notarán que al colocar poca cantidad de acero en compresión o una cuantía casi similar, en este caso, se mejora un poco la ductilidad de la sección, se mejora la ductilidad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta aquí lo que mencionaba hace rato, que luego se pueden presentar inversiones de momentos que hacen que la ductilidad de la sección vaya variando en cada ciclo de carga, y eso no es muy conveniente, ¿no? De manera general, el acero en compresión puede incrementar en la ductilidad de la sección. Bien, ¿cómo se incrementa la ductilidad de la sección? Aquí hay que incrementar la deformación de la disponible del concreto, y esto se hace mediante el confinamiento. Hay que reducir la profundidad del eje neutro. Para reducir la profundidad del eje neutro hay que colocar acero en compresión, hay que usar aceros de poca resistencia, algo que no se puede porque estamos limitados a usar acero a 260.
Tampoco podemos aumentar el modo de asistencia de acero, entonces estos valores son manejables. Y lo que sí podemos manejar es el pedante efectivo. A mayor el pedante efectivo, mayor ductilidad va a tener la sección. Luego vamos a hacer ahí unos numeritos muy simplecitos para ver cuál es la influencia del pedante efectivo en la ductilidad de la sección. En este caso, miren, tenemos un elemento viga. La viga, la carga axial es 0, y luego vamos a ver el caso de una columna. En la columna, la carga axial generalmente es de contención y es diferente de 0. No hay un solo diagrama momento-curvatura, hay que construir diagrama momento-curvatura para cada nivel de carga axial, como se ha hecho acá. Aquí se ha construido el diagrama momento-curvatura para una carga axial de 0 toneladas, luego se ha pasado a 10 toneladas, a 100 toneladas y por último se ha llegado a 250 toneladas. Y para cada nivel de carga axial se ha ido construyendo el diagrama momento-curvatura. Notarán lo siguiente: la ductilidad de rotación o la ductilidad de curvatura vendría a ser, en este caso, esta rotación versus la rotación que da inicio a la fluencia de acero en tracción. Notarán que esa distancia que mide la ductilidad de curvatura va disminuyendo conforme la carga axial se va incrementando. Entonces, a mayor carga axial, menor capacidad de rotación tiene la sección, menor ductilidad tiene la sección. Lo que buscamos es una sección que tenga la mayor ductilidad posible. Carga axial de compresión reduce la ductilidad de la sección. Si en vigas se llega a una ductilidad de 10, exagerando, en columnas, exagerando, la capacidad de rotación no pasa de 4. Lo máximo que puede rotar una columna. Es decir, 4 veces la rotación que da inicio a la fluencia del acero en tensión. Miren, aquí tenemos el diagrama de interacción escrito de manera dimensional o descrito de manera adimensional. Por acá más o menos está la carga balanceada, de aquí hacia abajo la falla es por tracción, ¿se acuerdan? Y de aquí hacia arriba la falla o las cargas son mayores que la carga balanceada, de aquí hacia arriba la falla es por compresión. Bien. Este 0.26 representa en términos relativos o adimensionales la carga balanceada. De esta columna se ha construido aquí su diagrama de interacción o su diagrama momento-curvatura, disculpen, para 3 niveles de carga. Para este 0.26 que representa la condición de falla balanceada, para una carga ligeramente mayor de ese 0.26 y para una carga mucho mayor que la carga que conduce a la falla balanceada. ¿Estamos? Bien. Si la carga es pequeña, menor que la balanceada, la ductilidad tendría a ser la relación que existe entre esta curvatura y la curvatura que da inicio a la fluencia de acero en tensión. Notarán que si la carga es mayor que la carga balanceada, prácticamente la ductilidad de la columna no existe, o es muy pequeña. ¿Sí? ¿Está? Entonces, a mayor carga axial, la ductilidad de la columna va reduciéndose, pero de manera significativa. Por lo tanto, conviene tener columnas con cargas axiales que sean P. Seguro ya cuando revisemos el requerimiento de los códigos, sobre todo el ACI desde 2014, vamos a notar lo siguiente.
si la carga axial versus el área bruta es mayor que área bruta de prima C, mayor que 0.35, simplemente en este tipo de columnas, la utilidad de la columna es muy, pero muy pequeña. Poca capacidad de deformación, poca capacidad de rotación tiene la sección, ¿sí? Pero en cambio, si la carga axial es menor que este 0.35, la ductilidad de la columna es buena, es grande. Por lo tanto, creo que convendría dimensionar las columnas de modo tal que el área bruta, genere un esfuerzo actuante menor o igual que este límite que estamos estableciendo de 0.35. Aquí ustedes tienen el diagrama de comportamiento histerético para una columna con una carga axial pequeña, menor que la que corresponde a la condición de falla balanceada, y aquí se tiene el caso en que la carga axial es mayor que la carga balanceada. ¿Se acuerdan? En este diagrama de comportamiento histerético lo que vemos es estos lazos histeréticos. Lo ideal es que sean lo más amplios posibles, de modo tal que tienen buena capacidad de disipar energía y que estos lazos deben ser más o menos estables. Es decir, si es posible que giren sobre la misma línea. Pero aquí noto lo siguiente, que bajo ciertos ciclos de carga la resistencia y la rigidez va disminuyendo, pero disminuyendo de manera gradual. En este caso, cuando la carga axial es significativa, la reducción de rigidez y resistencia es a entonces conviene de estos dos, ¿cuál tipo de columnas? La que está a la izquierda, con carga axial P, carga axial P. Si los lazos son estables, mayor amortiguamiento histerético, mayor capacidad de disipar energía va a tener la. No se olviden lo siguiente: la capacidad de formación o de rotación de una viga, más o menos estirándolo, 10. La capacidad de rotación que tiene una columna, estirándolo, 4 y 5. ¿Cierto? ¿Quién tiene mayor ductilidad? Las vigas. ¿Quién tiene menor ductilidad? Las columnas. Lo que decía hace rato, ¿no? Miren, si la carga axial, este es el diagrama momento curvatura y este es el diagrama de interacción. Si la carga axial es menor que la cuantía o la carga balanceada, la ductilidad de la columna se incrementa. Si la carga axial es muy grande, la ductilidad de la columna va disminuyendo, inclusive puede ser igual a 0. Si no hay ductilidad, no hay capacidad de que la columna pueda incursionar en etapa I, va a fallar, inmediatamente supere su etapa, y lo que queremos son elementos que tengan la capacidad de ir más allá de la etapa elástica, que sean dúctiles. Lo mismo para insistir sobre las columnas: falla por compresión, falla por tracción. Hay que tratar de dimensionar nuestras columnas de modo que estén en esta región de acá, en la falla por tracción. Si estamos en esta región de acá, que puede suceder porque hay situaciones en las que ya no podemos dominar el diseño, caballero nada más, pero sí meterle gran cantidad de refuerzo transversal. Eso lo han visto recién los americanos en la edición del 2014, a raíz de los sismos que han habido en Chile y en otras regiones. Cuando esta relación en el ACI del 2014, como les voy a mostrar, supere este 35%, este 0.35, simplemente todos los refuerzos verticales deben llevar o deben tener soporte lateral. Todos los efectos que están en el perímetro. No sé si me entienden. Es decir, si aquí tenemos una columna con estas características, y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, entonces aquí el estribo cerrado, aquí otra rama,
Todas las barras del perímetro, se dice en el ACI, deben tener soporte lateral, ya sea por un estribo o una grapa suplementar. La ductilidad también puede ser influenciada por la esbeltez de la columna. Cuando la columna tiene poca esbeltez, la ductilidad se reduce drásticamente. Eso pasa en las columnas cortas. En las columnas cortas la falla no se presenta, digamos, básicamente por la concentración de esfuerzos en esta zona, sino también porque la sección pierde ductilidad, tiene capacidad de formación. Entonces, la esbeltez de la columna, en algún modo, también va a influir en la ductilidad de la sección. Lo que sí hay que tener cuidado es que no tengamos columnas muy esbeltas en las que luego los efectos de segundo orden sean también apreciables. Si la columna es demasiado esbelta, entonces se presenta la falla por inestabilidad, y esa falla por inestabilidad luego puede generar una reducción también de la ductilidad de la sección. Entonces aquí mantenemos dentro de ciertos márgenes, ¿no? La ductilidad de la viga, que mide la capacidad de rotación de la sección. La ductilidad de la columna, que mide la capacidad de rotación también de la sección. ¿Qué significa la ductilidad en términos criollos? ¿Cuántas veces va a rotar la sección antes de que se presente la falla? Si digo que la ductilidad es de 10, significa que la falla se va a presentar cuando la sección rote. ¿Cuántas veces la rotación queda inicio a la afluencia de la cero en tensión? 10 veces. Esa vendría a ser su capacidad. Si digo de 4, significa que la falla se va a presentar en esa sección cuando ésta rote 4 veces aquella rotación que genera la afluencia de la cero en tensión. Lo que por acá hemos mostrado, ¿cierto? Pero también hay lo que se llama la ductilidad global. Aquí lo que tienen ustedes es un edificio de 1, 2, 3, 4, 5 pisos sometido a carga lateral, carga sísmica. El procedimiento de diseño de un edificio es simple, ¿no? Se hace la estructuración condicionada por digamos, la experiencia del arquitecto. Dependemos del arquitecto, ustedes saben, ¿no? Igual que dependemos de nuestra madre. La madre es arquitecto. Mejor dicho, de nuestra señora. En el caso de los caballeros, obviamente. Bien, entonces la estructuración, luego se hace el metrado de cargas, ¿no? Se determina la distribución de fuerzas de diseño considerando un análisis elástico lineal que puede ser de primer orden o de segundo orden. El de primer orden es el que las ecuaciones de equilibrio se plantean considerando la estructura sin deformarse, ¿no? Y un análisis de segundo orden es aquel que se hace considerando o planteando las ecuaciones de equilibrio considerando que la estructura está deformada, ¿cierto? Entonces, eso lo permiten las especificaciones. Entonces se calcula la distribución de fuerzas de diseño tanto en columnas como en y luego se distribuye el acero. Va a haber el acero requerido y el acero proveído. Va a ser literalmente imposible, eso es cierto, que se coloque la cantidad de acero requerido. Siempre vamos a tender a colocarlo un poquito más o tal vez un poquito menos. ¿Sí? Eso, digamos, es producto de que no hay barras en los diámetros que se necesitan, es decir, ¿no? Por el rondeo, luego vamos a colocar un poquito más o un poquito menos. Lo general es que le coloquemos un poquito más, ¿no? Sobre todo lo que recién iniciamos, siempre le colocamos un poquito más con la idea de, bueno, me aseguro por ahí, ¿cierto? Si hacemos eso, luego
estamos en condiciones de calcular lo que se llama un factor de seguridad en cada una de las secciones. En cada una de las secciones. Ese factor de seguridad vendría a ser el momento resistente versus el momento actuante en esa sección. Lo que sí probablemente tengamos es lo siguiente: no todas las secciones van a tener el mismo factor de seguridad. Hay algunas que van a tener un factor de seguridad pequeño y otras secciones que van a tener un factor de seguridad muy grande. El otro problema que tenemos es desligarnos de las cargas de gravedad. O sea, nuestro cerebro mucho piensa en función solo de las cargas de gravedad. Y las cargas de gravedad no le hacen nada al edificio, por más diseñado que esté, por lo que sea, se mantiene en pie. ¿Por qué creen que las construcciones o las autoconstrucciones se mantienen en pie? ¿No? Por carga de gravedad no pasa absolutamente nada. El efecto dominante del diseño es el sismo. Entonces, olvidémonos de las cargas de gravedad y pensemos solamente en la acción del sismo. Y el sismo es una carga que no tiene ni dirección ni sentido definido. Generalmente le damos una dirección y como es carga cíclica, el sentido decimos actuando de izquierda a derecha y luego derecha a izquierda. Bien. Si consideramos la acción que se presenta acá, la distribución de momentos que nos interesa en vigas y en columnas es de este tipo. En las columnas, la distribución de momentos para el sentido del sismo que se está indicando es así. Y la distribución de momentos en vigas es de este tipo. No voy a dibujar todo el pórtico, pero por lo menos una partecita, ¿no es cierto? Esa es la distribución de momentos. Luego, se supone que se hace un diseño para que la sección tenga una falla dupla. Y todas las secciones, tanto de las columnas como de las vigas. Las columnas obviamente tienen una utilidad mucho menor que el de las vigas, pero la intención es que su falla sea predecible, ¿no? Que tenga una falla más o menos. Los diagramas, momentos, curvatura de vigas y columnas, la de las vigas es independiente de la carga axial. Por acá la rotación y por acá el momento. El diagrama momento curvatura está así: la curvatura en la que se presenta la falla, la curvatura que da inicio a la fluencia y el momento que da inicio a la fluencia. El diagrama momento curvatura de la columna es dependiente de la carga axial. Para cada carga axial se tiene una curva. ¿Estamos? Bien. Digamos, en términos generales, que este es el diagrama momento curvatura para todos los componentes de este estudio. La carga se va incrementando gradualmente. Eso significa que estos momentos también se van a ir incrementando gradualmente. En la etapa elástica lineal, o sea, hasta acá, el incremento de los momentos es proporcional al incremento de la fuerza. Hay proporcionalidad entre la respuesta y la acción, ¿no? Entonces, se sigue incrementando, los momentos aquí se siguen incrementando, ¿bien? Hasta que probablemente, miren, aquí hay un desplazamiento, hasta que probablemente en una sección el momento actuante es igual al momento resistente. Mejor dicho, igual a M. MY vendría a ser el momento resistente entre comillas, ¿no? MY entre M. En ese instante, el acero en tracción
entra en fluidez. Si la sección está adecuadamente reforzada, esa sección puede soportar mayor deformación, puede incursionar en etapa INE, pero cuando ya llega a este punto, el momento actuante es igual al momento que da inicio a la fluencia y la sección está adecuadamente reforzada, esa sección pierde rigidez y se transforma en una articulación. El resto de las secciones aún permanecen en etapa elástica. Bien, aún. Se sigue incrementando la carga. Esta sección lo único que hace es girar, pero sin perder resistencia. Se transforma en una articulación plástica, ¿no? Y comienza la redistribución de fuerza. Lo que deja de tomar de acá, esta sección, se tiene que trasladar hacia otras secciones, ¿no? Y luego se comienzan a formar otras articulaciones plásticas. La primera articulación plástica siempre se va a presentar en la sección más débil. En la sección más débil. En aquella sección en la que el factor de resistencia es casi igual a 1. Y las demás articulaciones plásticas se van a seguir presentando en las otras secciones más débiles. Va a haber una secuencia en la formación de estas articulaciones plásticas. Va a ser en cadena. Primero en la sección más débil, luego en la que le sigue y así sucesivamente. Se forma otra articulación plástica. El sistema es estable. Para que el sistema o la estructura sea inestable, se tiene que transformar en un mecanismo. Es decir, el grado de hiperestaticidad tiene que ser igual a C. ¿Se acuerdan de eso? La estructura es estable. Se sigue incrementando la carga, se sigue incrementando las articulaciones plásticas, ¿sí? Hasta que llegue un punto en que los extremos de las columnas se articulan. En ese instante, la estructura es inestable. Bien, es decir, se han desarrollado un cierto número de articulaciones plásticas que llevan a la estructura a convertirse en un sistema hipostable. ¿Está? Miren, aquí a la izquierda hay una gráfica ¿no? en la que está relacionando el desplazamiento versus la carga de la etapa elástica de la estructura, ¿no? Luego aquí se presenta la primera articulación plástica, se mide el desplazamiento en el extremo superior, ya esto se llama el delta Y, que vendría a ser el desplazamiento que da inicio a la formación de la primera articulación plástica. El desplazamiento asociado a la afluencia de la sección más, de la sección más de. Entonces aquí tal vez faltó indicar delta Y. ¿Sí? Delta Y. Delta Y. Ahí se nos ha pasado esa notación. Delta Y. El desplazamiento que genera que la primera sección o la sección más débil entre en flujo. El desplazamiento asociado a la formación de la primera articulación. Bien, hasta ahí tenemos la etapa elástica lineal de la estructura, porque a partir de este punto comienza ahí el comportamiento inelástico. En la siguiente carga se van generando más articulaciones plásticas. Bien, ya la estructura comienza a tener un comportamiento inelástico, está ahí en la parte no lineal de su respuesta. Se sigue incrementando hasta que llegamos a la falla. La deformación
en el momento de la falla se llama delta U. Todo este procedimiento de la formación de las articulaciones plásticas se pueden hacer ahora con la ayuda de programas, análisis Shover, un análisis que puede, digamos, permitir definir cuál es la secuencia de la formación de las articulaciones plásticas. Nos ayuda a calcular cuánto es la deformación esta o desplazamiento que da inicio a la formación de la primera articulación plástica y cuál es el desplazamiento lateral en el cual se presenta la falla de la construcción. Y luego establecemos aquí el término que se llama ductilidad de desplazamiento. Ductilidad de desplazamiento. La ductilidad de desplazamiento es el desplazamiento en el cual se presenta ese mecanismo de falla, la estructura es inestable, versus el desplazamiento que da inicio a la fluencia de la sección más débil, con la que se genera la primera articulación plástica. Los sismos demandan un cierto nivel de desplazamiento. Ese desplazamiento demanda en esta sección, que es la sección más débil, una determinada capacidad de rotación. No sé si me entienden. Esta articulación sigue girando hasta que se presente la falla. Pero para que la sección permanezca ahí estable, debe tener cierta capacidad de rotación. Mejor dicho, este desplazamiento acá genera que esta articulación rote 10 o 8, por descripción 8. Entonces, este desplazamiento en el extremo superior genera que la primera o la sección más débil tiende a girar como 8. La capacidad de rotación de esa sección tiene que ser más de 8. 10, 9, por lo que sea. Bien, esto es lo mismo, un ensayo probablemente que se han hecho en laboratorios para determinar la ductilidad de desplazamiento con concreto reforzado y sin reforzar. Obviamente el refuerzo incrementa la ductilidad. Lo mismo acá, es la misma estructura con la secuencia esta de la formación de las articulaciones plásticas. Aquí hay una descripción de lo que acabo de mencionar. Esto de acá no está en las diapositivas que ustedes tienen, luego pasaremos a revisar esa diapositiva. Hay una relación entre la ductilidad de la sección, ya estamos viendo cómo se calcula, tanto de vigas como de columnas. También se puede calcular la ductilidad de una placa y la ductilidad del elemento. Lo voy a pasar. El truco está en que nosotros tratemos de condicionar en qué secciones se deben formar las articulaciones plásticas y cuál es la secuencia en la formación de las mismas. Y eso básicamente depende de la cantidad de acero que uno disponga en las secciones. Como regla general, la sección que se va a articular primero es aquella que tiene el menor factor de seguridad, la sección más. Bien, la intención es tener algunos conocimientos básicos, como les decía, para que luego podamos entender los requerimientos del diseño. Digamos, tratar de estos temas pues sería todo un ciclo regular, ¿no? De maestría. No se puede hacer. Bien, de manera resumida, es una viguita de 2 tramos con carga uniformemente distribuida. El apoyo A, B, C, la longitud de los tramos, L1, L2, creo que se dice
por acá. La distribución de los momentos, considerando el comportamiento elástico lineal del material, de la línea, y queremos definir cuál va a ser la secuencia en la formación de las articulaciones plásticas de esta viga hasta llevar el colapso a la viga. Entonces, miren, lo que queremos es que la primera articulación plástica se presente en B, como el equista decide, yo quiero que sea en B, y luego una sección que esté entre B y C, una sección que está por acá, que luego ya ahí está acotada más allá. Esa va a ser la secuencia de la formación de las articulaciones plásticas. Cuando se forma la primera articulación plástica acá, lo que tengo ya son dos vigas, la de la izquierda una viga simplemente apoyada, ¿se me entiende eso? ¿No? Y en la viga de la izquierda una viga de empotramiento y un apoyo simple quedador. La articulación divide en dos partes la viga, ¿no? Y cuando se genera la tercera articulación acá, bien, este tramo se vuelve inestable. El tramo sería hipostático, por lo tanto el estructural, o la liga en este caso, colapsa el tramo BC, porque el tramo AB probablemente aún esté en etapa elástica. Esa es la secuencia. Se hace el cálculo del diagrama de momentos. Aquí se está fijando la ubicación de la sección en la que se quiere generar la segunda articulación plástica a 1,99 m del apoyo C, 1,89 m. Los momentos acuantes, se calcula la cantidad de acero para cada una de las secciones, bien, en función del momento acuante. Miren, aquí tenemos el momento obtenido en el análisis estructural, es un momento elástico, porque es nuestra condición del análisis, y luego aquí se le asigna un factor de seguridad. Y ese factor de seguridad que se está asignando es en función de la secuencia en la que se quiere que se formen las articulaciones plásticas. Como la primera articulación plástica debe formarse en D, a esta sección le asignamos un factor de seguridad D. Y la segunda articulación plástica, en esta sección ubicada a 1,89 m del apoyo C, le asignamos un factor de seguridad de 1,2. Y las otras secciones que queremos que permanezcan en etapa elástica lineal, se le asigna un factor de seguridad mayor, 1,14, 1,1. Entonces, la idea es que la primera articulación plástica en la sección más débil, luego en la que le sigue y así sucesiva. Se han multiplicado estos momentos por estos factores de seguridad, se ha calculado la cantidad de acero que se necesita. Se está colocando el acero aquí en función de la disponibilidad de diámetros, el acero requerido, la cantidad de acero dispuesto. En función de esta cantidad de acero dispuesto, se está calculando el momento resistente de la sección. Como ven, 638, ligeramente menor que 641, 933, 638 y 1269. Y luego se calcula el factor de seguridad real en función de la cantidad de acero proveído, sería la relación de los valores de esta columna versus los valores de esta columna. ¿Cuál es la sección más débil? La sección que tiene un factor de seguridad de 1 por 100. Y la segunda sección, la L2, ubicada a 1,89 m de C, y luego las otras secciones aquí que se están bien. La distribución de momentos, considerando el análisis elástico lineal, en este caso lo que se hace es incrementar la carga. De 3 toneladas se va incrementando ligeramente hasta que el momento en la sección B sea igual al momento resistente de 9,33. En ese instante la sección comienza a incursionar en su etapa
plástica, es decir, se transforma en una articulación plástica. Entonces, cuando el momento actuante B sea de 9.30. Bien, se forma la primera articulación plástica. Como hasta esa etapa hay una relación proporcional entre la carga y los momentos. La carga que genera esta articulación plástica en B es de 3.04. Pero en este caso la estructura aún sigue siendo estable. Para que sea inestable el tramo BC debe generarse una articulación para acá, y para que sea inestable el tramo B tendría que formarse dos articulaciones, probablemente una en A y luego una por acá. La sección pierde rigidez pero no pierde resistencia. A partir de este instante se sigue incrementando la carga hasta lograr que el momento actuante en esta sección sea igual a su momento resistente. Pero bueno, aquí se ha calculado el momento elástico, el momento resistente, el factor de seguridad y luego el momento de solo resistencia, que vendría a ser equivalente al factor de seguridad. Como verán, la sección más débil entre estas tres secciones es la sección L2. Se incrementa la carga hasta que esa sección desarrolle un momento equivalente a su momento resistente, y eso se logra cuando sobre los 3,04 que se había visto anteriormente se agrega una carga de 0.33 toneladas. Ese tramo va a fallar cuando se le agregue una carga de 3.37 toneladas. ¿Bien? Entonces, el truco está aquí básicamente en definir cuál va a ser la secuencia en la formación de las articulaciones plásticas, y eso depende del factor de seguridad, es decir, de la cantidad de acero que uno le va a disponer. Bien, y eso está resumido acá. Dice, ya lo paso porque no se lo conecté rápido. Bien, hemos visto lo siguiente hasta ahora. Gran parte de la supervivencia de una construcción depende del amortiguamiento histerético, ¿no? Y que este amortiguamiento histerético depende de la ductilidad de las secciones de concreto armado, de la ductilidad del elemento estructural. Hemos visto la ductilidad de la sección, la ductilidad de desplazamiento. Luego estoy tratando de mostrarles que es cuestión de disponer adecuadamente el refuerzo para ir definiendo cuál va a ser la secuencia de la formación de las articulaciones plásticas. Y nuevamente, para volver a insistir sobre lo mismo, miren, una estructura porticada, se hace el análisis estructural, se determinan las fuerzas de diseño, se calculan las áreas de acero, y a partir de ahí lo que interesa ya es el comportamiento bajo cargas laterales, tal y cual se muestra acá. Desde el punto de vista del diseño se podrían presentar tres situaciones. La primera, en la que nosotros coloquemos en cada sección la cantidad exacta requerida por el análisis elástico lineal, es decir, que todas las secciones tengan un factor de seguridad igual a 1. Eso podría ser, ¿cierto? La otra condición es que sobredimensionemos las vigas, le coloquemos mayor cantidad de acero a las vigas que la requerida, y a las columnas le colocamos casi la cantidad exacta requerida por el análisis estructural. Es otra posibilidad. Y la tercera posibilidad corresponde a que en las vigas colocamos casi la cantidad requerida, ¿no? Y en las columnas le colocamos mayor cantidad de acero que la requerida por el análisis estructural. ¿Están? Tres casos entonces. Aquí la cantidad exacta, o sea, proveemos un refuerzo en la cantidad exacta de la requerida por el análisis estructural. Aquí a las vigas le colocamos mayor cantidad de acero que la requerida por el análisis estructural, y a las columnas la cantidad exacta.
En este caso de acá, a las vigas le colocamos la cantidad exacta de acero requerida por el análisis estructural y a las columnas un poquito más de. En el primer caso, en que a todas las secciones se le ha colocado, se le ha puesto la cantidad exacta de acero requerida por el análisis estructural, durante un evento sísmico, todas las secciones se articularán de manera simultánea. ¿Bien? En este segundo caso, en el que a las columnas se les ha puesto casi la cantidad exacta de acero requerida por el análisis estructural y a las vigas un poquito más, entonces las primeras que se van a articular son las secciones de las columnas, que serían las secciones más ¿cierto? En el segundo caso, a las vigas se le ha colocado la cantidad exacta de acero y a las columnas un poquito más. Aquí las que se van a articular primero son las vigas y luego las columnas. Todo aquí hay una descripción de todo esto. ¿Cuál de estos tres tipos de falla conviene? El de acá es imposible, porque va a ser literalmente imposible que coloquemos la cantidad exacta, salvo que toquemos por la mitad, no sé, soldemos fierro, va a ser imposible. Lo que sí puede suceder es estas dos situaciones de gas. Esto de acá se llama mecanismo de columna y esto de acá se llama mecanismo de. De estos dos modos de falla, el deseable es el de mecanismo de y no el mecanismo de. El mecanismo de columna lleva a lo que nosotros conocemos como el piso blando. Es decir, si por mala suerte todos los extremos de las columnas de un determinado entrepiso se articulan, mientras que de los entrepisos superiores e inferiores aún están en la etapa elástica, ese entrepiso simplemente pierde rigidez. Y si pierde rigidez se vuelve inestable y simplemente se presenta el colapso de ese entrepiso. ¿Estamos? Tal vez aquí en una de estas diapositivas hemos colocado cuál de los tres tipos de mecanismo de falla es el más ventajoso desde el punto de vista del comportamiento sísmico de la estructura. Bien, dice, a mayor número de articulaciones plásticas, mayor capacidad de disipar energía, mayor nivel de amortiguamiento ISTE. Y la primera, en una construcción típica, ¿qué tenemos más? ¿Columnas o vigas? Vigas. El mecanismo de falla dice debe involucrar los elementos que tengan mayor capacidad de disipar energía, mayor capacidad de rotación, mayor ductilidad. El mecanismo de falla debe involucrar los elementos que tengan mayor capacidad de rotación. Entre la viga y la columna, ¿quién tiene mayor capacidad de rotación? Las vigas. Entonces, tomando como referencia el primer punto y el segundo punto, conviene que las articulaciones plásticas se presenten en las vigas y no en las columnas. Aún más, miren, si regresamos a este caso de acá, cuando comienzan a articularse las vigas, primero se articulan las vigas, miren, cuando se articulan las vigas, acá, antes de esta condición, ¿ya? Aquí se articularon los extremos de las columnas, en su base, pero antes de esta condición, probablemente todas las vigas están articuladas y estos extremos aún están en la etapa elástica. No sé si me entienden, antes de esta condición de acá. Bien, la estabilidad lateral en esa condición, ¿quién lo da? Las columnas deben
en la medida que se pueda, deben siempre estar incursionando en la etapa elástica. ¿Para qué? Para darle estabilidad al conjunto. Entonces, la estabilidad lo da mediante el empotramiento en su base. Una vez que pierde esa condición de empotrado en la base, este extremo se articula, el de acá se articula y este se articula, simplemente tenemos un mecanismo. Estructura de Siguinés. Entonces, desde todo punto de vista conviene el mecanismo de viga y no el de volumen. Decimos nosotros que las deformaciones inelásticas, porque ¿se acuerdan? Va a entrar en la parte inelástica, que las deformaciones inelásticas se concentren en las vigas, y no en cualquier parte de las vigas, sino en sus extremos. Ahí debemos concentrar las deformaciones inelásticas. Al final es como si buscase así, digamos, como un sistema eléctrico, un fusible, ¿no? El fusible serían las vigas, que se malogren las vigas, pero que las columnas permanezcan en etapa lineal, en su etapa elástica, porque de las columnas depende la estabilidad de la construcción. Si se pierden las columnas, adiós.